¿sí? Co-creadora. Co-creadora. Sí, sí. Muchas gracias. Servicio. Bueno, yo primero que nada agradecer a los dueños de casa por su acogida, un maravilloso espacio, que les agradezco mucho que lo hayan construido y que pueda servir para encuentros, diálogos. Así que primero que nada, muchas gracias. Sí. Es que tengo esto. Muchas gracias por esta acogida y por este lugar. Y luego agradecer a David la invitación. No conocía a David, pero me parece realmente una iniciativa que ni siquiera diría maravillosa, sino que indispensable en estos tiempos, donde aparentemente muchas veces las fuerzas de la disolución tienden a separar en vez de a unir a las personas, a los pueblos y a las culturas. Les quiero pedir algo que les puede parecer como un poco exótico, pero es coherente con lo que voy a presentar y con lo que voy a decir, y es que lleguemos completos aquí. Y para eso les quiero pedir una pequeña práctica que siempre realizamos antes de hacer un examen. Porque a veces llegamos en cuerpo, pero nuestra mente sigue en nuestras preocupaciones, o ocupado de lo que viene mañana, o hemos estado conversando mucho, entonces no estamos en nosotros mismos. Y quizás todo nos hace bien como entrar un poco en la casa interior. Así que los voy a invitar a hacer unos minutos, 2 o 3 minutos, no se preocupen, no voy a hacer nada, pero en que podamos como entrar. Así que yo voy a dirigir una pequeña experiencia en que los que quieren pueden sentarse cómodos y cerrar sus ojos. Yo lo voy a hacer. Pon tu mente en tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tu nariz. Conéctate con el movimiento de inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y a través de la respiración, vuelve a ti. Vuelve a la sensación interior de ti. Siente tu cuerpo en este lugar, en este encuentro. Respira tu espacio emocional. Y trae tu mente al presente, a la respiración, a este salón, a este encuentro humano. Deja fuera todo lo que no sea estar aquí. Y encuéntrate simplemente con tu quietud y tu paz. Respira.
Y desde este espacio quieto, abrimos los ojos y conectados ya comenzamos. Les doy las gracias. A mí me hace bien y espero que también les haga bien, como calmar los decibeles. En un mundo tan sobrecargado, creo que nos hace bien. Primero, decir la necesidad de un diálogo como este, en tiempos que parece que el mundo estuviera corriendo en otro sentido, en tiempos en que, como conversábamos, el sinsentido, el individualismo, el materialismo, el ser humano concebido como una entidad productiva al servicio de un sistema consumista y materialista, donde parece que la vida se agotara en tener muchas experiencias y pasarlo bien. Poder tener un encuentro donde hablemos de trascendencia se vuelve no solo importante, sino que realmente salvador para el ser humano, para el alma humana. Además lo digo en un tiempo, o al borde de un tiempo, en que el ser humano, en su proceso evolutivo, estoy pensando en la práctica evolutiva, ha ido adquiriendo un poder como nunca antes lo ha tenido, ¿no? Un poder que tiene que ver, como sabemos, con la inteligencia artificial, que tiene que ver con la conectividad global, con, qué sé yo, con la manipulación a través del Big Data, con la nueva biología, con la nanotecnología, con la intervención genética. Nos hemos vuelto tan poderosos que si en ese poder no hay ética, no hay conciencia, no hay humanidad, y no hay una conciencia ética planetaria, altamente probable que solo nos lleve al sinsentido y a la destrucción. Por tanto, en tiempo en que hay toda una línea de pensamiento que no es menor, que está planteando que estamos en una era transhumana, ¿no? En una era en que el ser humano ya pierde su importancia y el mundo se robotiza, en que el ser humano, ¿cierto?, la producción de los cyborgs y los seres humanos intervenidos, genética, mental y físicamente, ¿no? La espiritualidad, me parece, se vuelve algo absolutamente indispensable. Así que primero que nada, decirles lo radicalmente importante que es mantener en pie la conversación sobre el sentido y sobre, en este caso, la trascendencia. Yo les voy a hablar en forma súper sencilla, desde mi experiencia. Por un lado, he trabajado desde la antropología, o desde una antropología bien peculiar, que tiene que ver con las grandes preguntas de la antropología, más que desde la antropología social, que tiene que ver con esas grandes preguntas: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, está en la base de la filosofía y todas las reflexiones espirituales. Y por un lado, cierto, he trabajado con eso desde el punto de vista del conocimiento, he trabajado con las distintas tradiciones espirituales, pero también he trabajado con mi propio viaje interior. Todo eso junto, y lo que voy a decir tiene que ver con una síntesis de todo eso, desde ahí hablo, ¿no? Hablo desde la vivencia personal, me considero una caminante espiritual, ¿no?, intentando caminar en conciencia y ir abriendo nuevos espacios de conciencia a través de mi vida, ¿no? Esto ya es un proceso cierto que estoy viviendo hace mucho tiempo, y también hablo desde la experiencia que tengo de trabajar con personas, con muchas personas a través del idioma. Y quisiera decir, y como centrar la trascendencia en la experiencia de la trascendencia, y decir que para el ser humano que viene, más que el esquema, más que la creencia,
más que el dogma, lo que lo va a mover, porque el ser humano es cada vez más consciente y más empoderado en sí mismo, lo que lo va a mover es la experiencia de su propio ser. Y en eso tiene que ver con mi experiencia y con la experiencia que camino con otros. Y específicamente la experiencia interior de que hay algo más en la vida, de que yo soy algo más. Puede ser como una intuición de algo más, puede ser como una experiencia mística de algo más, de que hay en mí algo que es más que esta persona con esta vida, que nació en una fecha y va a morir en otra fecha, que de esta familia, de esta raza, de este país, que es joven o viejo, que está sano o enfermo, que es rico o pobre, que de esta religión o de la otra. Y la trascendencia tiene que ver con la experiencia de un centro interior puro, que simplemente es, sin definición, ni joven ni viejo, ni de acá ni de allá, sino que es en toda la potencia de su ser. Podríamos llamarle de su ser espiritual, podríamos llamarle de su ser divino, podríamos llamarle de su ser cósmico. Y voy a tratar de poner en palabras la experiencia interior de ese ser, al cual yo he llamado alma. La palabra alma es confusa, porque ha sido entendida de muchas maneras en las distintas tradiciones, ¿cierto? Pero esa experiencia interior, de serenidad interior, que yo lo llamo a reconocer como algo que me parece que todos o muchos seres humanos han vivido, ¿no? Esa experiencia de bienestar interior y de sentido, que quizás ha destellado en nosotros, no sé, un día que íbamos caminando junto al mar, o que estábamos en vacaciones, o en el amor, o con la música, incluso en momentos de mucho dolor, ¿no? La certeza de que hay algo en mí que está ahí adentro, detrás de toda el ruido, de toda esta identidad, con todas sus definiciones, su nombre, su apellido, detrás algo que está claro, sereno, pacífico, adentro de mí. A ese centro interior de paz, de luz y de claridad, es el foco de la experiencia espiritual, que me parece que la espiritualidad de hoy y del futuro tiene que despertar en el ser humano, porque es como despertar una nueva identidad adentro de mí mismo, algo que no está encadenado por las circunstancias de mi vida, algo que es fuerte, firme, sólido y libre adentro de mí. Les quiero pedir que mientras estoy diciendo lo que digo, traten de recordar algún momento en su vida, o muchos quizás, en que en la experiencia interior se han sentido así y han dicho: todo parece verse desde otra perspectiva, todo parece tener sentido. Lo que era un problema ayer ya no lo es, porque puedo entender el sentido que esto tiene, o simplemente me siento en paz. No por algo, no porque pasó algo, sino que porque algo está drenando dentro de mí, o porque estoy entrando en un espacio dentro de mí. Ese espacio interior está en el núcleo psíquico, espiritual de todo ser humano. Y es la gran esperanza de cada uno de nosotros en momentos de tormenta. Y me parece que es la gran esperanza del mundo, porque nos puede llevar a ver la vida desde otro punto de vista. Como por ejemplo, les quiero decir algunas cosas, y lo digo desde mi experiencia, pero no solo la mía, de muchas personas con que he compartido, pero también
desde la investigación de la experiencia mística y religiosa de la multitud de tradiciones espirituales mundiales. La experiencia interior es descrita de cierta manera. Así que primero este sentimiento de claridad y paz, ¿no? Y luego el sentimiento de amor como una fuente de la cual brota en forma natural el amor hacia todos los seres vivientes. No el amor dependiente de la atracción que me genere otro, de la simpatía que me genere otro, sino que el amor, como la canción de Silvio Rodríguez, como un surtidor que sale de mí hacia todo. El centro interior emana amor en forma natural. Y de hecho, cuando tenemos experiencias así en la naturaleza, nuestro sentimiento fundamental es de estar unidos, de sentirme parte de que se cae mi resistencia hacia los otros. Y por lo tanto es un amor que no va a este porque me cae mal, bien, y no va al otro porque me cae mal. O a este porque es así, o al otro porque es asá. Sino que es la condición del amor, la energía del amor, que brota hacia toda la existencia, ni siquiera solo hacia los seres humanos, hacia toda la existencia. La vivencia de este centro interior también genera un estado de bondad natural. Y quiero decir lo siguiente, que la bondad, la caridad, no es algo que el ser humano pueda vivir por reglamento. La bondad y la caridad no requiere de reglas, requiere del contacto con esa interioridad, porque no se trata de cumplir mandamientos de bondad o caridad, porque cuando los cumplo desde la obligación, lo cumplo como algo esforzado para afuera. En cambio, cuando me encuentro con la fuente de la bondad en mí, ¿qué es lo que hay en el fondo cuando sacamos todo el ruido y toda la distorsión y todo el dolor del ser humano? ¿Ah? Emana una fuente de bondad y de amor que me parece la experiencia trascendente que deberíamos estimular en los seres humanos. Entonces ya no se trataría, ni siquiera necesitaría que nos dijeran, sé caritativo, escucha, sé bondadoso, porque lo sería. ¿Por qué buscamos el amor? Buscamos el amor porque somos amor, en lo profundo. ¿Por qué buscamos la bondad? ¿Por qué el ser humano necesita vivir? Maturana dice que los mamíferos necesitan vivir, ¿cierto?, en la aceptación y en el amor. El ser humano necesita vivir en el amor, necesita ser aceptado y necesita vivir en el vínculo. Porque si no vive en el vínculo, se muere. Fíjense que en los pueblos ancestrales, no había castigo de cárcel, porque estoy pensando en los pueblos ancestrales, incluso aquellos que practicaban un seminomadismo estacional. Los grupos eran pequeños, no era posible separar a una persona. Había un castigo de que era por vida para las personas. Y ese castigo era que a esa persona nunca más nadie la miraba ni le hablaba. Y las personas que eran sometidas a ese castigo se morían. Se morían de falta de amor. Por lo tanto, la negación del vínculo, la negación del amor, es la mayor violencia que podemos ejercer hacia otro ser humano, otro ser viviente. Pero quiero decir que nosotros buscamos, ¿por qué? Porque lo que somos en lo profundo de nuestras almas, saben de la unidad y del entrelazamiento que existe en toda la existencia. O sea, no podemos vivir sin eso, por eso lo buscamos. Por eso todas las religiones o todas las tradiciones religiosas buscan el respeto mutuo, el vínculo, el amor. El ser humano busca la plenitud y la alegría
porque busca ser quien es, porque en lo profundo de nosotros, en algún lugar, quizás desconocido de nosotros, somos plenitud y alegría. La experiencia de este ser interior es también una experiencia de paz, ecuanimidad, despeje mental y sabiduría, más allá del ruido de la mente, más allá de lo que se llama el ego y de las adicciones mentales y emocionales con que circulamos todo el día, ¿cierto? Los pensamientos repetitivos que van y vienen, nuestras obsesiones, nuestras listas de deberes, qué sé yo, nuestros deseos. Más allá de todo eso, hay un centro en mí que me permite ver desde lo alto, como si pudiera ver desde lo alto de la montaña, como si pudiera observar como con ecuanimidad, como desde una montaña con el cielo despejado, y todo cobrara ubicación, visión global, visión sistémica, y todo cobrara sentido. Esa capacidad de que todo cobre sentido es una capacidad natural, esencial del ser humano, ¿no? Por tanto, cuando un ser humano se conecta con eso, se conecta con una fuente interior, con un poder interior que le permite aclararse, aquietarse, armonizarse a sí mismo. Y es complejo esto, porque la gente que encuentra esto en sí va a buscar menos la guía afuera, porque la tiene adentro, ¿no? Y por lo tanto, quienes actúen como guía tendrán que ser guías para que la persona se encuentre con su propia verdad, más que para decirle lo que tiene que hacer. Y me parece que es hacia donde tiene que ir la espiritualidad en el futuro, con un ser humano cada vez más consciente y empoderado. Más que darle mandamientos, decirle cómo hacer las cosas, conéctate con tu fuente, que hay una voz sabia dentro de ti, y enseñar el camino. Ese centro interior es de profunda plenitud. Y esto es muy antisistema. Se los digo porque nuestro sistema consumista y narcisista nos tiene convencidos de que la felicidad tiene que ver con cosas que pasan afuera de mí, que yo tengo que conseguir o alcanzar. El consumo en el mundo postmoderno ni siquiera tiene que ver con tener cosas. El consumo tiene que ver con el placer del momento de tragar y botar. Por eso que es una cultura que genera tanto desecho. Yo trago algo, trago en la sensación de placer en el momento de consumir y luego lo boto, ¿cierto? Por eso la obsolescencia programada, porque quizá es rico comprarse otro celular, ¿no? Y pienso que mientras exista una cultura que nos esté diciendo que la felicidad es algo que se consigue cuando tenga algo, o cuando llegue a un lugar, o cuando haga un doctorado, o cuando termine el colegio, o cuando consiga esa pareja perfecta, o cuando me jubile, o cuando no sé qué, siempre va a haber un movimiento de ansiedad interior en el ser humano. La única manera de transitar hacia una cultura más simple, de menor consumo, es que el ser humano pueda encontrar una fuente de plenitud en sí mismo y no necesite estar todo el día, ¿cierto?, trabajando, consumiendo y votando. Por lo tanto, si encontramos que la fuente de felicidad no tiene que ver con el día que pase algo, o que compre algo, que tenga algo que consiga, sino que tiene que ver con algo que está ocurriendo ahora, aquí, adentro de mí, es que quizás podremos poner en duda. ¿Por qué lo digo? Porque el planeta está en un riesgo. Está en un riesgo global y ecológico que va a requerir de otra actitud de las generaciones que vienen.
una actitud ecológica y planetaria, ¿cierto? Pero esa actitud, si yo vivo ansioso por tener, no la voy a poder desarrollar. Necesito encontrar paz en mí, felicidad en mí, para no tener una actitud, ¿cierto?, ansiosa y consumista todo el tiempo. Por último, no por último, sino que por seguir un ratito, porque quiero decir muchas cositas, pero veamos. Esa conexión interna genera, así como el ego vive desde el miedo, desde asegurarse, desde controlar, nuestra propia interioridad vive desde una confianza radical. ¿A qué le llamo confianza radical? No le llamo a la confianza ingenua como light, de que si yo pienso positivo me van a pasar puras cosas buenas, que es un argumento muy... Porque la vida es la vida se mueve, la vida tiene transformación, la vida tiene nacimiento y muerte, inevitablemente. Y eso uno, cuando ha pasado algunos años en este planeta físico, lo va descubriendo potentemente. La confianza radical no es la ingenua idea que me van a pasar puras cosas lindas y todo va a ir bien y todo va a ser como son mis deseos. Es la profunda confianza de que hay una sabiduría mayor que mi pequeña sabiduría intelectual o mental. Y que en esa sabiduría mayor, que en mi pequeña sabiduría racional, las cosas tienen un sentido. Tienen un sentido aunque duelan. Tienen un sentido aunque me incomoden. Tienen un sentido aunque me obliguen y me remueven y me revuelquen. Eso nos ocurre muchas veces en la vida cuando pasamos años después de una experiencia, ¿cierto? Decimos, qué increíble que después de esta experiencia, yo no sé, me pude ampliarme, crecer, volverme más amplio, más sabio, más tolerante, o más sabia y tolerante, etc. Por tanto, la confianza radical. Desde esa quietud interior emerge la facultad de ver la totalidad, por ejemplo, ya de no ver desde la mente racional conoce fragmentando. La mente racional conoce separando en partecita y desde ahí, ¿cierto? De esa partecita en otra partecita en otra partecita. La conciencia global conoce unificando. Es como otra facultad de la conciencia, ¿no? Y por lo tanto, es la conciencia necesaria para que emerja la visión del planeta como una gran unidad interdependiente, como una sola existencia, ya no solo una existencia antropocéntrica, sino que planetaria y ecológica. Eso solo puede emerger con un ser humano que mira desde la serenidad de lo alto de la montaña, porque cuando estoy en mis deseos, ansiedades y ambiciones, no tengo una visión global, tengo una visión antropocéntrica y egocéntrica, ¿no? Desde ese centro de conciencia surge una ética, ¿cierto?, fundamentada en la conciencia de que el bien personal está profundamente ligado al bien y es inseparable del bien global. O sea que no puedo estar bien yo como separadito del resto, sino que es el bien, entiéndase por bien, ¿ah? Y tiene que ser para todos, incluyendo, ¿cierto?, a la naturaleza en este bien. Solo en este bien global podrá cada uno de nosotros estar en coherencia, pero eso lo podemos ver cuando miramos desde la quietud. Una espiritualidad y una trascendencia fundamentada en la experiencia interior de mi vida tiene sentido, de que los seres humanos estamos aquí para algo, de que ese sentido tiene que ver con dar lo mejor de mí para desde eso mejor de mí colaborar con un mundo mejor, colaborar con una totalidad mejor, ¿no?
y con un sentimiento de gratitud, de encantamiento, de belleza, que lo pongo al final, pero es muy importante. En nuestros tiempos el sentimiento, la quietud como para sentir gratitud, como para encantarse, como para solazarse, como para gozar de la vida en minuto presente. La sobreaceleración de nuestros tiempos ha llevado a que eso sea muy difícil para el ser humano. Necesitamos volver a una lucha por lo simple, porque desde lo simple podremos construir el mundo que necesitamos. Ahora, decir brevemente, porque me parece que estoy en un tiempo, no sé qué me cronos aquí. ¿Sí? Decir así brevemente que esto requiere prácticas, o sea, esto no es algo automático, que el asentamiento de la trascendencia en la vida personal tiene prácticas, y esas prácticas son transversales a todas las experiencias religiosas y espirituales, prácticas de aquietamiento mental emocional, sean prácticas contemplativas, prácticas meditativas, presencia plena en el instante presente, pausa sagrada, todo aquello que me conecte y me haga sentir el presente y mi propia trascendencia es fundamental. Y quiero mencionar que esas prácticas tienen que ser introducidas en lo cotidiano. Eso me dice la experiencia personal y la experiencia de muchas personas. No es algo para de vez en cuando, todos los días. Todos los días deberíamos empezar el día por tiempos de quietud, de conexión con nuestro ser, y tratar de sostenerlo a través del día. Cuando el día se empieza desde la dispersión, desde levantarse, correr, y tomar el celular y contestar WhatsApp, es decir, somos seres que vivimos inconscientes disparando para todos lados. Generar un eje interior, ¿cierto? Me parece que ha estado presente en las distintas religiones, es una práctica a rescatar que es fundamental. Por último, por último, decir que nuestra cultura atenta contra todo lo que estoy diciendo, y que todo lo que estoy diciendo requiere como de alguna manera nadar contra la corriente, no en un sentido de pancarta, revoluciones, sino que de tener una vida personal contra la corriente, de correr, producir, levantarse en la mañana y levantarse en la noche y no tener idea de lo que pasó en el día, que es más o menos la manera. Los seres humanos hoy día, más que vivir, funcionan, diría yo, ¿no? Además que la interconexión nos ha traído una cantidad de bits de información que entran a nuestro cuerpo y a nuestra mente en cada minuto que realmente... Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros tenemos un ritmo vital con dos desequilibrios fundamentales y que son culturales. Un desequilibrio radical entre el ser y el hacer. Somos hacedores, nos sentimos culpables cuando estamos en momentos de ser, porque sentimos que no estamos produciendo nada, que son cosas que están asociadas a la culpa en nuestra cultura, loca y alienante, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con descansar, con conectar, con contemplar, con estar con uno mismo, es pérdida de tiempo en nuestra cultura y en nuestro tiempo, ¿no? O sea, equilibrar. Creo que nunca ha habido una cultura humana que tenga este nivel de desequilibrio entre hacer. De hecho, una de las razones de alegría del ser humano hoy es pensar en cuántas cosas hizo. La noche al acostarse, hoy día hice ciertas cosas. ¡Ay! Y se siente feliz. Por supuesto que ahí no está la cualidad, ni la presencia, ni nada. Y además que la mente escupe checklist como lo que se nos ocurren otras y otras y otras. Es agotador, ¿cierto? Todos nos pasa lo mismo. Y para bajarse de eso hay que respirar, hay que hacer mucho más por el interior. Así que un desequilibrio entre ser y hacer, y un desequilibrio entre interiorizar y exteriorizar. Vivimos hacia afuera el 90%. O sea, creo que nunca ha habido un ser humano
como el de hoy, que sepa tanto del mundo, y cuando digo el mundo no digo de cosas complejas, que sepamos de cosas astronómicas, de nanotecnología, que sepamos de lo que pasa, no sé, en todas partes del mundo, que sepamos de cómo se formaron las galaxias y los hoyos negros, y no sepamos nada de nosotros. Nada. Es decir, de repente ni siquiera sabemos cómo nos sentimos cuando estamos cansados. Estoy diciendo cosas elementales. ¿No? No sabemos cómo nuestra ansiedad se gatilla con cualquier cosa. No sabemos cómo manejar el estado de armonía interior. Es decir, es de una ignorancia interior nuestro tiempo. El ser humano más inteligente, más brillante, más conectado que nunca es un ignorante de su ser. ¿No? O sea, realmente, esto que estoy diciendo requiere un cambio de timón y una práctica de vida distinta. Y por solo mencionar, lo cierto, una espiritualidad trascendente no puede ser como traída a la vida cotidiana si no hay un trabajo con aquello que nubla la espiritualidad, el ego con sus diálogos, con sus... O sea, hay todo un aspecto que niega a la luz en nosotros, ¿no? Y que son todos nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos fundamentados, que quizás es lo que ocupa más parte de nosotros, en el miedo, en la vanidad, en la soberbia, en el control, qué sé yo, no sé, en el egoísmo. ¿No? Si no trabajo con esa materia oscura e inconsciente que está en nuestra psiquis, y por eso es que se vuelve radicalmente importante la psicología espiritual. La psicología espiritual no es lo mismo que la psicología corriente. La psicología corriente trabaja con la mente, emoción y el cuerpo, tratando de al ser humano, como que el ser humano se aquiete, se tranquilice, pueda vivir lo mejor posible con el ruido que tiene adentro. La psicología espiritual entiende a la mente, la emoción y el cuerpo como vehículos del ser, como vehículos del alma. Y por lo tanto trabaja armonizando mente, emoción y cuerpo, liberándolo, autoconociéndose, para que se transformen en canales del ser y no posesionen al ser humano. Por lo tanto, la psicología espiritual creo que es un campo que tiene que abrirse en los tiempos que vienen. ¿No? Cuando yo pienso en los tiempos que vienen, estoy pensando en décadas y siglos, ¿no? Pero va a ser algo imprescindible. ¿No? No se puede vivir la espiritualidad si no me trabajo psicológico y espiritualmente. Porque tendría que trabajar desde la represión de mis impulsos egocéntricos, no se trata de eso. Yo creo, podría decir más cosas, pero yo creo que estoy en el tiempo. Como que me pasé. No. El otro capítulo que tenía se lo digo, pero no lo voy a desarrollar porque no. Es que la espiritualidad o la trascendencia tienen que tener que ver con una ética social planetaria, una ética del hogar común, como dijo el Papa, que creo que fue una expresión súper afortunada, ¿no? Si no hay una ética global, pero una ética nacida, vuelvo a repetir, no desde la regla, sino que una ética nacida desde el propio contacto interno y la propia interior. Tenemos que aprender a ejercer. Ya, te paso la pelota. Muchas gracias, Patricia, de verdad. Y quien va a reaccionar brevemente al aporte de Patricia es nuestro hermano Tiago Masrur, de la comunidad Bahá'í, es uno de los fundadores de ADIT, fue parte del Consejo Interreligioso que armó este código, y fue uno de los responsables de regalarnos ese hermoso templo que está ahí, que todos miramos cuando miramos hacia la cordillera en dirección a Peñalolén, y Santiago, tienes la palabra. Me parece un atrevimiento pretender reaccionar a lo que dice Patricia. Por
invitación tengo que decir algunas palabras, que voy a intentar ser muy breve. Y lo voy a conectar con algo que viví esta mañana, porque escuchando a Patricia, el contraste es demasiado grande. Esta mañana participé de una conferencia que se hace anualmente que se llama País Digital, donde van, no sé, 400, 500 personas de los gerentes, dueños de empresas, de personas de mucho peso aquí en el país. Hay representantes del gobierno, están las empresas internacionales que todos conocemos y que manejan el desarrollo de nuestros países. Y intervención tras intervención, todos buscan una solución a los problemas que vivimos hoy en día. Y básicamente su solución es más políticas, más crecimiento económico y más tecnología. A eso se puede resumir 5 horas de conferencia. Y poco o nada se dan cuenta de que, si bien pueden aportar a lo que necesitamos hacer, Patricia nos explicó lo que realmente necesita la humanidad hoy en día. Ese proceso de transformación o de reencuentro con nosotros mismos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario y a nivel social. O sea, es un fenómeno que parte de cada uno de nosotros, que es esa toma de conciencia, que es ese redescubrimiento de cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes, cuál es nuestro sentido de vida, y luego se transforma en algo que compartimos entre todos. Y creo que desde el inicio en el trabajo de ADIR y antes de eso el Consejo Interreligioso, nuestro planteamiento fue eso, fue no solamente qué dialogamos o cómo dialogamos, sino por qué dialogamos, por qué nos encontramos. Y ahí la definición de trascendencia surge con mucha fuerza. Dialogamos porque es parte de nuestro ser interior, es parte de nuestra definición de ser humano, porque necesitamos ese encuentro. Me pareció fabuloso el ejemplo que dabas de esas poblaciones más antiguas, más unidas, en que el mero hecho de aislar a alguien era una condena a muerte. Y hoy en día no nos damos cuenta de esa pequeña muerte que vivimos permanentemente, del grado de aislamiento que tenemos, del grado de desconexión que vivimos, porque no generamos ese espacio de reflexión, ese espacio de reencuentro con nosotros mismos. Entonces, realmente no quiero alargarme mucho, tal vez resaltar o enfatizar algunos puntos, y de hecho voy a aprovechar el momento, un libro que conoce Patricia, que son Los 7 valles de Baha'u'lláh. Voy a leer 2 breves párrafos. Baha'u'lláh describe el viaje del desarrollo de nuestra alma a través de 7 valles. Y el primer valle es el valle de la búsqueda. Y creo que mucho de lo que hablamos aquí, Patricia, tiene que ver con esa búsqueda incesante, con esa búsqueda natural de nuestra alma. Y ahora lo describe indicando que el corcel de ese valle es la paciencia. Sin ella, en esta jornada, el caminante no arribará a ningún lugar ni alcanzará meta alguna. No deberá jamás desanimarse, y si por 100 años se esforzara y aún no lograse contemplar la belleza del amigo, no deberá titubear. Y luego continúa con otra condición, dice: incumbe a estos siervos purificar el corazón, manantial de los tesoros divinos, de toda mancha, y alejarse de la imitación, pues la de seguir los pasos de sus antepasados y progenitores, y cerrar la puerta de la amistad y la enemistad a todos los habitantes de la tierra. Ese cerrar no es el aislarnos, sino es trascender, elevarnos por encima de las influencias, de las tradiciones, de las imitaciones que nos hacen olvidarnos de nosotros mismos, de quiénes somos, de ese tesoro que está en cada uno de nosotros. Y recordar de que somos seres nobles. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra esencia. ¿Cómo nutrimos esa nobleza? ¿Cómo la desarrollamos? Y ahí entonces solo agregar un aspecto que todos conocemos, pero que es todavía un gran desafío para nuestra sociedad, ¿no? Es cómo nutrimos esos aspectos de nuestra vida. ¿Qué tipo de educación queremos para nosotros, para nuestros hijos e hijas, para los que nos rodean? ¿Qué espacios queremos generar para poder dar lugar
a esa trascendencia, a ese dialogar. ¿Cómo lo fomentamos? ¿Cómo lo nutrimos? Y finalmente, ¿cómo servimos al prójimo? Porque ese ejercicio interior que generamos tiene que tener un fruto, tiene que tener un resultado. Y probablemente su mayor expresión es a través del servicio a los demás. Y es algo que todos podemos hacer, es algo que hemos vivido en diferentes momentos de nuestra experiencia y que permanentemente podemos estar recuperando y volviendo a hacer. Entonces, esos aspectos, ¿no?, de generar conciencia, de ir nutriendo ese ser interior, finalmente se expresa a través de lo que podemos contribuir de manera desinteresada, de manera desprendida hacia todos los demás. Y creo que estos espacios, entonces, de diálogo son momentos para poder recordar, concentrarnos y buscar medios para multiplicar, para realmente generar un impacto en nuestro entorno. Que no se quede simplemente en un grupito o en uno mismo, sino que poco a poco vaya y contagie a los demás. Y ojalá podamos entonces ahora en las conversaciones que tengamos realmente fomentar esa lectura y esa comprensión. Nada más. Muchas Gracias. Invitar a los que están sentados atrás, no, se unieran, por ejemplo, aquí, a este semicírculo de acá, también a este que está aquí, solo con 4. Si pueden, si están todos juntos de una misma tradición de fe, cámbiense para que pueda existir diversidad en cada grupo. Ahí, por ejemplo, Dani. De hecho, cada moderador pertenece a una tradición de fe distinta y va desde su propia tradición, cómo recoge y articula con estos valiosos aportes que hemos recibido, y después todos desde sus propias tradiciones también van enriqueciéndose desde esa mirada. Hay 2 preguntas guía que tienen que ver con la presentación, que ya viene. Que a partir entonces del moderador que presenta muy brevemente su propia mirada de la trascendencia de su tradición de fe, incorporando la articulación que acá se ha ofrecido, y después ya va a aparecer, así que la pregunta viene después de la presentación. Así que y después entonces reaccionamos bajo la pauta de la pregunta que va a venir acá. Finalmente vamos a volver a estar acá y tener un momento plenario de conclusiones y de enriquecimiento a esto que parece, bueno, no quiero, me muerdo la lengua porque hay tantas cosas conversando. Pero la trascendencia como un camino para revincularnos desde el vínculo hacia nosotros mismos, que sale hacia la construcción de confianzas y vínculos con los demás. Porque ahí hay un eje maravilloso de cómo nuestra propia trascendencia articula eso. Yo creo que a muchos les pasó que en esta exposición, desde su propia tradición de fe, iba diciendo, pero si eso está en esto que practico, pero si eso está en esto otro. Así que, bienvenido, fructífico y rico diálogo en esta diversidad de círculos que hay acá. Así que se pueden preguntar un poquito más en este caso y después volvemos a una mayor.
Y ahora vengo a escuchar.